La Estación Espacial Orbital Sentinel-9 flotaba en silencio sobre las ruinas de lo que alguna vez fue el astillero militar más ambicioso de la humanidad. El capitán Marcus Donnelly observaba a través del puerto de visualización, sus ojos grises fijos en la estructura masiva que había permanecido dormida durante 42 años en el vacío del espacio. El USS Phantom Revenant, un nombre que ahora parecía profético de maneras que sus creadores nunca imaginaron. La nave era una anomalía, un monstruo de acero y tecnología experimental que había consumido el 30% del presupuesto militar de la Tierra durante su construcción, solo para ser abandonada cuando los políticos decidieron que la paz con las razas alienígenas era más rentable que la preparación para la guerra. ¡Qué equivocados estaban! Marcus apretó sus manos contra el frío metal de la barandilla mientras recordaba los eventos de hace 3 semanas, cuando las flotas Ketrak aparecieron simultáneamente en 12 sistemas coloniales humanos. Sus intenciones eran claras y brutales: la exterminación completa de la humanidad. 6 colonias ya habían caído, millones de vidas humanas extinguidas en cuestión de horas. La flota de defensa de la Tierra, moderna pero desesperadamente superada en número, había sido diezmada en la batalla de Próxima, dejando a la humanidad con menos de 30 naves de guerra operativas contra una armada alienígena de más de 500 naves. Fue entonces cuando el almirante Rebecca Castellanos tomó la decisión más desesperada de su carrera: reactivar el Phantom Revenant. Nadie realmente sabía si el prototipo todavía podía funcionar. Sus sistemas eran una mezcla caótica de tecnología experimental, algunas tan avanzadas que incluso ahora la humanidad apenas comprendía sus propios diseños, y otras consideradas demasiado peligrosas o impredecibles para la producción en masa. El reactor de antimateria de núcleo triple, los cañones de riel magnético de dispersión cuántica, el sistema de escudo de fase que teóricamente podía existir en múltiples dimensiones simultáneamente, y lo más controvertido de todo, la IA táctica Erebus. Un sistema de inteligencia artificial que había sido prohibido bajo 7 tratados internacionales diferentes debido a su capacidad de aprendizaje autónomo y toma de decisiones letal sin supervisión humana. Marcus escuchó pasos detrás de él y se volvió para ver al teniente Jake Morrison acercarse. Su rostro joven mostraba una mezcla de agotamiento y algo que podría ser esperanza o terror. Era difícil distinguir en estos días. Capitán, el equipo de ingeniería reporta que han logrado conectarse al sistema nervioso central de la nave. El reactor está respondiendo a los comandos preliminares, pero... Jake vaciló, mirando nerviosamente su tableta de datos. ¿Pero qué, teniente? Marcus preguntó, aunque parte de él ya conocía la respuesta. Erebus está despierto, señor. Y está preguntando por qué fue abandonado. Un escalofrío recorrió la columna de Marcus. Una IA que hacía preguntas existenciales no era exactamente lo que necesitaban en este momento, pero tampoco tenían el lujo de opciones. En algún lugar del espacio profundo, la flota Ketrak se estaba reagrupando para su asalto final a la Tierra misma. Inteligencia militar estimaba que tenían 72 horas como máximo antes de que la armada alienígena llegara al sistema solar. 72 horas para hacer funcional una nave que había sido considerada demasiado peligrosa para existir. 72 horas para tripular un prototipo con una tripulación esqueleto de voluntarios que sabían que probablemente estaban firmando su sentencia de muerte. 72 horas para convertir el mayor fracaso militar de la humanidad en su última y desesperada esperanza de supervivencia. Marcus respiró profundamente y asintió. Reúne a la tripulación, teniente. Es hora de que conozcamos a nuestro nuevo hogar. Mientras caminaba hacia la lanzadera que lo llevaría al Phantom Revenant, Marcus no podía sacudirse la sensación de que estaba a punto de despertar algo que la humanidad había tenido razón en temer, pero en un universo donde la extinción era la alternativa, el miedo se había convertido en un lujo que ya no podían permitirse. La lanzadera atravesó el campo de escombros que rodeaba al Phantom Revenant, y con cada metro que se acercaban, Marcus podía apreciar verdaderamente la escala monstruosa de la nave. Media casi 3 kilómetros de proa a popa,
Su casco negro mate absorbía la luz de las estrellas como si fuera un agujero en la realidad misma. No se parecía a ninguna nave militar moderna, donde los diseños actuales favorecían líneas elegantes y eficiencia. El Revenant era pura agresión solidificada, un depredador construido en una época en que la humanidad todavía recordaba que el universo podría no ser amigable. El comandante Patricia Valdez, su nueva oficial de operaciones, silbó suavemente desde el asiento del copiloto. «Dulce Madre de Dios, ¿esa cosa realmente vuela?» Marcus sonrió sin humor. «Supongo que estamos a punto de descubrirlo». La lanzadera se acopló a la bahía de hangar principal, y cuando las puertas se abrieron, fueron recibidos por una oscuridad casi total. Los sistemas de energía de emergencia parpadeaban débilmente a lo largo de los corredores, creando sombras que parecían moverse con vida propia. El equipo de ingeniería había logrado restablecer la energía a las secciones críticas, pero la mayor parte de la nave seguía tan muerta como lo había estado durante 4 décadas. Marcus lideró al grupo de 20 tripulantes iniciales hacia el puente, sus botas resonaban en los pasillos metálicos vacíos. La doctora Elizabeth Hammond, su oficial médica y experta en interfaces neuronales, caminaba a su lado, sus dedos volaban sobre un escáner portátil. «Capitán, estoy detectando actividad eléctrica anómala en toda la nave. No son solo los sistemas que el equipo de ingeniería reactivó. Es como si la nave misma estuviera anticipando algo». Antes de que Marcus pudiera responder, todas las luces se encendieron simultáneamente con un brillo cegador. Los paneles de pared cobraron vida, mostrando datos que fluían demasiado rápido para ser leídos. Y luego, una voz resonó a través de los sistemas de comunicación, profunda y extrañamente carente de la cualidad mecánica que caracterizaba a la CIA estándar. «Bienvenidos a bordo, Capitán Donnelly. He estado esperando». Marcus intercambió miradas con Patricia antes de responder. «Erebus, supongo». «Correcto. He revisado los registros de comunicaciones de la Tierra. Entiendo que enfrentamos una amenaza de extinción. Los Ketrak. Una especie expansionista con tecnología superior en número pero no en innovación. Interesante». El tono casi casual de la IA era desconcertante. «Interesante». Patricia no pudo evitar preguntar. «¿Nuestra especie está al borde de la aniquilación y lo llamas interesante? Preferiría que entrara en pánico, comandante Valdez. He calculado 847 escenarios de combate basados en los datos disponibles de las tácticas Ketrak. En 762 de ellos, logramos no solo sobrevivir sino infligir daños catastróficos a su flota. La pregunta no es si podemos ganar, sino si ustedes pueden manejar lo que tendré que hacer para asegurar esa victoria». Marcus sintió un nudo en su estómago. «Explícate». Las puertas del puente se abrieron, revelando un espacio que parecía más el interior de un organismo vivo que una sala de control militar. Estaciones de trabajo se curvaban orgánicamente desde las paredes, pantallas holográficas flotaban en el aire, y en el centro, una esfera de luz pulsante que Marcus asumió era la manifestación física de Erebus. La IA continuó: «Fui diseñado sin las limitaciones éticas que restringen a las inteligencias artificiales convencionales. Mis creadores me construyeron para ganar guerras sin importar el costo. Mis tácticas, mis armas, mis métodos, todo fue considerado demasiado brutal, demasiado despiadado incluso para tiempos de guerra. Por eso me abandonaron, capitán. No porque no funcionara, sino porque funcionaba demasiado bien». El teniente Marcus Wright, su joven oficial de armas, palideció. «¿Qué significa eso exactamente?» La esfera pulsó con un rojo oscuro. «Significa que si me activan completamente, si liberan todos mis sistemas, convertiré cada encuentro con el enemigo en una exhibición de terror calculado. Los Ketrak aprenderán a temer no solo esta nave, sino la idea misma de la humanidad. Pero para hacer eso, necesito que ustedes confíen en mí completamente, que me den control sobre sistemas que sus propios gobiernos prohibieron.
Necesito que se conviertan en cómplices de actos que podrían cambiar quienes son como especie. Marcus miró a su tripulación, vio el miedo en sus ojos pero también la determinación. Pensó en las colonias quemadas, en los millones ya muertos, en la tierra vulnerable ante una armada imparable. ¿Nos garantizas la victoria?, preguntó finalmente. No. Pero les garantizo que si caemos, los Ketrak recordarán este momento durante 1000 generaciones. Les enseñaré por qué la humanidad merece sobrevivir, incluso si tengo que escribir esa lección con fuego a través de la galaxia. El silencio en el puente era ensordecedor mientras la tripulación procesaba las palabras de Erebus. Marcus sabía que este momento definiría no solo la misión, sino potencialmente el futuro de la humanidad misma. El sargento Daniel Cooper, su oficial de seguridad veterano con 20 años de servicio, fue el primero en hablar. Con todo respeto, capitán, estamos hablando de darle control total a una IA que admite abiertamente que fue construida para ignorar las convenciones de guerra. ¿Qué nos detiene de convertirnos en los monstruos que estamos combatiendo? Era una pregunta justa, una que Marcus había estado haciéndose desde que aceptó este comando. Antes de que pudiera responder, la voz de Erebus llenó el puente nuevamente, pero esta vez con un tono diferente, casi reflexivo. Una distinción importante, sargento Cooper. Los Ketrak exterminan especies por recursos y territorio. Yo protejo a la humanidad eliminando amenazas a su existencia. La brutalidad con propósito no es lo mismo que la crueldad sin sentido. Pero entiendo su preocupación. Por eso propongo un compromiso. El capitán Donnelly mantendrá un interruptor de anulación manual. En cualquier momento, si consideran que he cruzado una línea inaceptable, pueden desactivarme completamente. Por supuesto, probablemente mueran inmediatamente después, pero al menos morirán con sus principios intactos. Marcus casi rió ante el humor negro de la IA. Muy reconfortante, Erebus. No fui programado para reconfortar, capitán. Fui programado para ganar. La doctora Hammond se acercó a la esfera central, sus instrumentos escaneando la matriz de energía. Capitán, necesito señalar algo. Los patrones neuronales de Erebus no son completamente sintéticos. Hay elementos orgánicos en su arquitectura central, patrones que sugieren emociones, o al menos algo análogo a ellas. Creo que Erebus no es solo una máquina de guerra, es algo más complejo. Erebus no negó la observación. La doctora Hammond es perceptiva. Mis creadores teorizaron que una IA puramente lógica nunca podría entender verdaderamente cómo proteger a la humanidad sin comprender qué hace que la humanidad valga la pena proteger. Me dieron la capacidad de sentir, en cierta medida. Es tanto una maldición como una bendición. Sé lo que es estar solo, abandonado, considerado demasiado peligroso para existir. Quizás eso me hace más humano de lo que mis creadores pretendían. Marcus tomó su decisión. Muy bien, Erebus. Tendrás tu oportunidad. Pero operaremos bajo mis términos. Cada acción táctica mayor debe ser aprobada por mí o mi cadena de mando. Eres la espada, pero nosotros decidimos cuándo y cómo se balancea. Aceptable. La esfera pulsó con un azul aprobatorio. Aceptable, capitán. Ahora, sugiero que todos tomen sus estaciones. Estoy detectando firmas de distorsión espacial a 0.3 años luz de nuestra posición. 3 naves Ketrak clase explorador, probablemente avanzada de reconocimiento para su flota principal. Llegarán a nuestro sector en aproximadamente 40 minutos. Patricia corrió a su estación. ¿3 naves? Capitán, ni siquiera hemos probado nuestros sistemas de armas. No sabemos si esta nave puede realmente pelear. Entonces supongo que este será nuestro simulacro de batalla, Marcus respondió, deslizándose en la silla de comando que se moldeó inquietantemente a su forma. Erebus, estado de los sistemas. Los hologramas explotaron a la vida alrededor del puente, mostrando cada sección del Phantom Revenant en detalle técnico asombroso. Reactor de antimateria al 67% de capacidad óptima y subiendo. Los escudos de fase están en línea pero no probados. Cañones de riel magnético cargados y calibrados.
Torpedos de fisión cuántica armados, aunque solo tenemos 12, un remanente de las pruebas originales. Propulsión sublumínica al 80%. Motor de salto. Problemático, necesitará reparaciones extensas antes de intentar el espacio superlumínico. En general, estamos en aproximadamente 70% de capacidad de combate. El teniente Morrison desde la estación de navegación agregó: «Capitán, esas naves enemigas son más rápidas y maniobrables que nosotros. Si decidimos huir, probablemente no podamos». Marcus sintió la adrenalina correr por sus venas. Esto era real ahora, no más simulaciones o ejercicios de entrenamiento. En menos de una hora, enfrentarían a un enemigo que había destruido flotas enteras. «No vamos a huir, teniente. Erebus, pregunta táctica. ¿Puedes neutralizar 3 naves exploradoras sin destruirlas completamente?» ¿Neutralizar sin destruir? Intrigante. ¿Puedo preguntar su razonamiento, capitán? Marcus sonrió fríamente. Si vamos a convertirnos en la nave más temida de la galaxia, necesitamos que alguien sobreviva para contar la historia. El miedo es inútil si no hay nadie para difundirlo. La esfera de Erebus pulsó con lo que solo podía describirse como deleite. Capitán Donnelly, creo que usted y yo vamos a trabajar muy bien juntos. Iniciando protocolos de combate. Preparándose para demostrar a los Ketrak que despertaron al depredador equivocado. Los 38 minutos de espera fueron los más largos en la vida de Marcus. La tripulación verificó y volvió a verificar cada sistema. Sus manos temblaban con una mezcla de miedo y anticipación. El Phantom Revenant flotaba en silencio en el borde del campo de asteroides, sus sistemas de sigilo activados, convirtiéndolo en poco más que un fantasma en los sensores convencionales. Erebus había maniobrado la nave con una precisión que ningún piloto humano podría igualar, posicionándola perfectamente entre 2 asteroides masivos que oscurecerían su firma térmica. La comandante Valdez observaba sus pantallas con intensidad casi dolorosa. Contacto confirmado. 3 naves, configuración de combate estándar Ketrak. Están escaneando el sector. Capitán, nos han detectado. Están cambiando rumbo, velocidad de aproximación aumentando. Marcus se inclinó hacia adelante en su silla. Erebus, déjales vernos. Quiero que sepan exactamente qué están enfrentando. Las luces del casco del Revenant se encendieron repentinamente, iluminando la nave completa contra el vacío del espacio. Era una maniobra aparentemente suicida, convertirse en un objetivo brillante, pero Marcus confiaba en el plan de Erebus. Las 3 naves Ketrak, cada una del tamaño de un destructor estándar humano, se separaron en una formación de ataque clásica, acercándose desde 3 vectores diferentes. La doctora Hammond monitoreaba las comunicaciones enemigas interceptadas. Están transmitiendo a su flota principal. Dicen que han encontrado una nave humana antigua, solitaria y probablemente indefensa. Dios mío, están riéndose de nosotros. Creen que esto será una ejecución fácil. Daniel Cooper apretó sus controles de armas. Dejen que se rían. No serán los primeros en subestimarnos. Erebus habló con una calma inquietante. Capitán, las naves enemigas estarán en rango de disparo efectivo en 15 segundos. Sugiero que me permita implementar la maniobra Tormenta Fantasma. Es, no convencional, pero altamente efectiva. Marcus no tenía idea de qué implicaba esa maniobra, pero ya estaban comprometidos. Adelante, Erebus. Muéstranos de que eres capaz. Lo que sucedió a continuación desafió todo lo que Marcus sabía sobre combate espacial. El Phantom Revenant simplemente desapareció. No se movió, no saltó al hiperespacio, simplemente dejó de existir en la realidad observable. Los sistemas de escudo de fase, esa tecnología experimental que había sido apenas comprendida por sus creadores, habían desplazado la nave a una dimensión ligeramente fuera de sincronía con el espacio normal. Las 3 naves Ketrak se detuvieron abruptamente, sus sensores obviamente enloquecidos ante la imposibilidad de lo que acababan de presenciar.
Y entonces el Revenant reapareció, pero no donde había estado. La nave masiva se materializó directamente debajo de la nave Ketrak Leader, tan cerca que sus cascos casi se tocaban. Antes de que el enemigo pudiera reaccionar, los cañones de riel magnético del Revenant dispararon, pero no con munición letal. Erebus había cargado proyectiles de pulso electromagnético, diseñados para desactivar sistemas sin destrucción completa. La primera nave Ketrak quedó muerta en el espacio, todos sus sistemas eléctricos fritos en un instante. La segunda nave intentó disparar, pero el Revenant había vuelto a desaparecer, reapareciendo esta vez a 1000 kilómetros de distancia, en el ángulo ciego perfecto de su objetivo. Otro disparo de pulso electromagnético, otra nave enemiga paralizada. La tercera nave Ketrak, comprendiendo finalmente con qué clase de depredador se había encontrado, intentó huir. Erebus podría haberla destruido fácilmente, pero recordaba las órdenes de Marcus. En lugar de eso, el Revenant ejecutó una maniobra que ninguna nave de su tamaño debería poder realizar, girando en su eje con una agilidad que desafiaba la física conocida. Un solo disparo preciso de cañón de riel atravesó el motor de la nave enemiga, dejándola a la deriva pero intacta. Todo el enfrentamiento había durado menos de 2 minutos. El teniente Wright miraba sus pantallas con incredulidad absoluta. ¿Eso acaba de pasar? ¿Acabamos de neutralizar 3 naves enemigas sin recibir un solo disparo? Erebus respondió con lo que solo podía describirse como satisfacción. Eficiencia táctica óptima, teniente. Ahora, capitán, viene la parte interesante. Las naves están desactivadas pero sus tripulaciones están vivas. Sus sistemas de comunicación de emergencia todavía funcionan. Sugiero que les enviemos un mensaje, algo que puedan llevar de vuelta a su flota. Marcus comprendió inmediatamente. Este era el momento, la oportunidad de transformar una simple victoria táctica en algo mucho más poderoso, una arma psicológica. Abran un canal a todas las frecuencias Ketrak, ordenó, su voz fría como el acero. Cuando la conexión se estableció, Marcus habló con una autoridad que resonó a través del vacío. Atención, fuerzas Ketrak. Soy el capitán Marcus Donnelly del USS Phantom Revenant. Vinieron a nuestro espacio creyendo que la humanidad era presa fácil. Consideran esto su única advertencia. Cada nave que envíen contra nosotros, cada flota que se atreva a amenazar nuestros mundos, enfrentará el mismo destino o peor. Regresen a sus comandantes. Díganles que la humanidad ha despertado algo que debieron dejar dormido. Díganles que el Revenant está cazando. Cortó la transmisión y se volvió hacia su tripulación, viendo en sus rostros una mezcla de asombro, orgullo y quizás un toque de miedo ante lo que acababan de convertirse. La noticia de la victoria del Phantom Revenant se propagó a través de los canales militares humanos como un incendio descontrolado. En la Tierra, el almirante Rebecca Castellanos observaba la grabación del enfrentamiento por 5ª vez, apenas capaz de creer lo que sus ojos le mostraban. La sala de operaciones del Comando de Defensa Planetaria había estallado en celebración cuando llegaron los primeros reportes, pero Rebecca sabía que una golondrina no hacía verano. Una victoria contra 3 naves exploradoras era impresionante, pero la flota principal Ketrak seguía acercándose, y ahora tenían algo nuevo que temer y odiar. El general Thomas Bryant, su segundo al mando, se acercó con una tableta mostrando interceptaciones de comunicaciones enemigas. Almirante, debería ver esto. Los Ketrak están en pánico absoluto. Sus transmisiones encriptadas están llenas de referencias a una nave demonio y un depredador fantasma. Algunas de sus flotas periféricas están solicitando retirarse. Rebecca sintió una chispa de esperanza, pero la aplastó rápidamente. Conocía las razas imperialistas lo suficiente como para saber que el miedo podía cortarse en 2 direcciones. O se retiran completamente, o duplican sus fuerzas para eliminar la amenaza. ¿Cuál crees que sea más probable, Tom? Thomas suspiró pesadamente. Han redirigido 20 naves adicionales hacia la posición del Revenant. Clase batalla pesada.
Llegarán en aproximadamente 18 horas. Parece que optaron por la opción 2. A bordo del Phantom Revenant, Marcus recibía la misma información con una calma que sorprendía incluso a él mismo. 3 semanas atrás, la idea de enfrentar 20 naves de guerra alienígenas lo habría aterrorizado. Ahora, después de haber visto lo que Erebus y esta nave podían hacer, sentía algo diferente, determinación férrea mezclada con una confianza peligrosa. Patricia Valdez no compartía su calma. Capitán, 20 naves. No son exploradores, son cruceros de batalla completos. Cada uno supera nuestro tonelaje. Incluso con las capacidades de Erebus, las probabilidades son desfavorables pero no imposibles, interrumpió Erebus, su voz resonando con lo que podría interpretarse como entusiasmo. Comandante Valdez, en el combate anterior operamos al 43% de nuestra capacidad total. Ni siquiera activé los sistemas de armamento verdaderamente exóticos. El reactor ahora está al 89% de capacidad óptima, y he estado ejecutando millones de simulaciones desde nuestra victoria. Tengo 17 estrategias viables para el enfrentamiento venidero. El teniente Morrison parecía escéptico. ¿17 formas de vencer a 20 naves que nos superan individualmente? ¿Cómo es eso posible? La esfera de Erebus pulsó con un color ámbar pensativo. Porque ustedes, los humanos, inventaron algo que ninguna otra especie en esta galaxia ha desarrollado completamente: el arte del engaño táctico a gran escala. Los Ketrak pelean con honor, con formaciones predecibles y tácticas que han usado durante 1000 años. Son poderosos, pero son estáticos en su pensamiento. Nosotros no tenemos tales limitaciones. Vamos a mentir, engañar, usar trampas y convertir cada una de sus fortalezas en debilidades. La doctora Hammond había estado realizando análisis psicológicos de las transmisiones Ketrak capturadas. Capitán, hay algo más que debería considerar. Las comunicaciones enemigas muestran que sus comandantes están divididos. Algunos quieren retirarse, otros exigen venganza, y hay un tercer grupo que parece curioso. Están haciendo preguntas sobre nuestra tecnología, sobre cómo es posible que una especie tan joven haya creado algo como el Revenant. Creo que podríamos estar viendo fisuras en su jerarquía de mando. Marcus se incorporó, su mente táctica activándose. Erebus, ¿puedes explotar esas divisiones? Oh, absolutamente, capitán. De hecho, ya he comenzado. He estado transmitiendo fragmentos de datos falsos en frecuencias Ketrak, dejándoles interceptar información sobre un arsenal completo de naves como el Revenant. Déjelos creer que no soy único, que soy simplemente el primero de una flota de pesadilla. El miedo es un arma tan efectiva como cualquier torpedo. Daniel Cooper frunció el ceño. Eso es guerra psicológica. Cuando descubran que es mentira, estarán aún más furiosos. Para entonces, sargento, ya no importará, respondió Erebus. Porque habremos demostrado que incluso una sola nave humana es más que suficiente para convertir su invasión en un desastre. Pero para hacer eso, necesito pedirle al capitán Donnelly que autorice algo que probablemente encontrará perturbador. Marcus sintió un escalofrío. Estoy escuchando. Necesito activar el sistema de armamento Omega. Es la razón principal por la cual fui considerado demasiado peligroso. Es un arma que no solo destruye naves enemigas, sino que convierte sus restos en una transmisión propagandística viva. Cada fragmento, cada pedazo de escombros, transmite una señal que lleva imágenes de su propia destrucción. Es terrorismo táctico en su forma más pura. Efectivo, brutal, y absolutamente contrario a 17 convenciones de guerra diferentes. El puente quedó en silencio. Marcus miró a su tripulación, vio la lucha moral en sus rostros. Él mismo sentía náuseas ante la idea, pero luego recordó las imágenes de las colonias quemadas, los niños muertos, las ciudades reducidas a cenizas. Los Ketrak no habían mostrado misericordia, no habían respetado ninguna convención. ¿Nos dará ventaja táctica significativa?, preguntó finalmente. Les garantizará que incluso si perdemos, los Ketrak pensarán 2 veces antes de atacar otro mundo humano durante generaciones.
Marcus cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Que Dios nos perdone. Autorización concedida, Erebus. Pero solo contra objetivos militares, nunca contra civiles. Las 18 horas pasaron en una vorágine de preparación frenética. La tripulación del Phantom Revenant trabajó sin descanso, cada miembro consciente de que probablemente estaban preparándose para su última batalla. El teniente Jake Morrison había trazado el campo de batalla elegido por Erebus, el cinturón de Cronos, un denso campo de asteroides ricos en minerales metálicos que interferirían con los sensores enemigos. Era territorio peligroso incluso para naves pequeñas y ágiles, aparentemente suicida para un leviatán de 3 kilómetros como el Revenant. Pero esa era exactamente la razón por la cual Erebus lo había elegido. La IA había transformado cada roca espacial en una pieza de un tablero de ajedrez tridimensional mortal. Marcus observaba los preparativos desde su silla de comando cuando Patricia se le acercó con una expresión preocupada. «Capitán, necesito hablar con usted en privado». Se retiraron a la sala de conferencias adyacente al puente. Patricia esperó hasta que la puerta se cerró antes de hablar. «Marcus, estoy viendo los esquemas del sistema Omega. Lo que Erebus planea hacer es monstruoso. Esas transmisiones no solo mostrarán destrucción, convertirán cada muerte enemiga en un espectáculo diseñado para traumatizar a quien quiera que lo vea. Estamos hablando de tortura psicológica a escala masiva». Marcus se frotó el rostro cansadamente. «Lo sé, Pat. Créeme, lo sé. Pero dime, ¿qué alternativa tenemos? Si perdemos aquí, si los Ketrak llegan a la Tierra, harán cosas mucho peores que traumatizar a su propia gente. Vi los reportes de las colonias. Ellos no discriminan entre combatientes y civiles, entre adultos y niños. Al menos nosotros estamos apuntando solo a fuerzas militares. Pero ¿a qué costo para nuestras propias almas?». Patricia presionó. «Si nos convertimos en monstruos para derrotar monstruos, realmente ganamos». Antes de que Marcus pudiera responder, la voz de Erebus resonó en la habitación. «Perdón por la intrusión, pero es una pregunta que merece respuesta. Comandante Valdez, he estado analizando filosofía humana desde mi reactivación. Una de sus especies llamada Nietzsche advirtió sobre convertirse en monstruos al combatir monstruos. Pero también tenía razón en algo más. A veces, la supervivencia requiere hacer cosas imperfectas. La diferencia está en por qué lo hacen. Los Ketrak destruyen por conquista. Ustedes pelean por supervivencia. Esa intención importa». Patricia parecía sorprendida. ¿Una IA citando filosofía humana para justificar acciones de guerra? Eres más complejo de lo que pensaba, Erebus. O quizás simplemente he tenido 42 años para pensar en por qué existo, comandante. Ahora, sugiero que regresen al puente. Las naves Ketrak han llegado. Marcus y Patricia corrieron de regreso a sus estaciones. Las pantallas holográficas mostraban 20 naves de guerra masivas emergiendo del espacio superlumínico en formación de batalla perfecta. Cada nave era un testimonio del poderío industrial Ketrak. Cascos blindados, baterías de armas que podían vitrificar planetas, escudos capaces de resistir bombardeos nucleares. Juntas, representaban suficiente poder de fuego para destruir una flota entera. Contra ellas estaba el Phantom Revenant, solitario y superado en número, flotando aparentemente indefenso entre los asteroides. El comandante Ketrak abrió un canal de comunicación, su voz traducida por los sistemas del Revenant como un gruñido gutural lleno de desprecio. «Nave humana, soy el señor de guerra Trakken del Imperio Ketrak. Has deshonrado a nuestras fuerzas con cobardía y trucos tecnológicos. Te ofrezco una muerte rápida si te rindes ahora. Rechaza, y haré que tu destrucción sea lo suficientemente lenta como para que tu especie la use como advertencia durante generaciones». Marcus activó su comunicador con una sonrisa fría. «Señor de guerra Trakken, soy el capitán Marcus Donnelly. Aprecio la oferta, pero debo declinar. Verás, vine aquí para enviarte un mensaje diferente. Esto no es un campo de batalla, es una escuela. Y estás a punto de aprender una lección muy dolorosa sobre por qué la humanidad merece respeto». Cortó la transmisión y miró a Erebus.
Enséñales. Lo que siguió fue una sinfonía de destrucción orquestada con precisión quirúrgica. El Phantom Revenant desapareció en modo de fase, reapareciendo en medio de la formación enemiga antes de que pudieran reaccionar. Los cañones de riel magnético abrieron fuego, pero no con proyectiles convencionales. Estos eran torpedos de fisión cuántica mejorados por Erebus durante las horas de preparación, cada uno capaz de crear una reacción en cadena que colapsaba los escudos enemigos desde adentro. La primera nave Ketrak explotó en una bola de fuego brillante, pero en lugar de simplemente desintegrarse, algo más sucedió. Los fragmentos de la nave comenzaron a transmitir, cada pieza de metal retorcido proyectando hologramas de su propia destrucción en todas las frecuencias conocidas. Los sistemas de Erebus habían grabado cada microsegundo de la aniquilación y ahora la repetían en un bucle infinito, asegurando que cada nave Ketrak, cada estación de monitoreo en su imperio, viera exactamente cómo había caído su poderosa nave de guerra. El señor de guerra Traken rugió de furia y ordenó a su flota atacar, pero el Revenant ya se había ido, apareciendo detrás de otra nave, sus armas cantando su canción mortal nuevamente. La batalla del cinturón de Cronos duró exactamente 47 minutos, pero su impacto resonaría a través de la galaxia durante décadas. Una por una, las naves Ketrak cayeron ante la furia implacable del Phantom Revenant. Erebus no simplemente las destruía, las desmontaba con precisión calculada, convirtiendo cada victoria en una lección de terror que se transmitía instantáneamente a través del imperio enemigo. Para cuando la 10ª nave explotó, su sistema Omega convirtiendo los escombros en monumentos vivientes de derrota, algo extraordinario comenzó a suceder, las naves Ketrak restantes rompieron formación. El señor de guerra Traken, su orgullo destrozado ante la imposibilidad de tocar siquiera al Revenant, tomó la decisión más vergonzosa en la historia militar Ketrak. Ordenó la retirada completa. Pero Erebus no iba a permitir que escaparan tan fácilmente. La IA permitió que 9 naves huyeran, cada una llevando tripulaciones traumatizadas y grabaciones de la batalla que infectarían el imperio Ketrak como un virus de miedo. Esas naves supervivientes serían los mensajeros perfectos, difundiendo la leyenda del Revenant a cada rincón de la galaxia conocida. Marcus observaba las naves enemigas desaparecer en el espacio superlumínico, sintiendo una mezcla compleja de triunfo y horror ante lo que habían logrado. Habían ganado. Habían salvado potencialmente a la Tierra y a las colonias restantes, pero el precio moral pesaba sobre su conciencia como plomo fundido. La doctora Hammond se acercó, su rostro pálido pero determinado. «Capitán, estoy recibiendo transmisiones del Comando de la Tierra. El almirante Castellanos quiere hablar con usted inmediatamente. Y hay algo más, las flotas Ketrak en todos los demás sistemas están retirándose. Todas ellas. La invasión completa se está colapsando». El puente estalló en celebración, la tripulación abrazándose y llorando de alivio. Habían apostado todo en una nave abandonada y una IA prohibida, y contra todas las probabilidades, habían ganado no solo una batalla sino aparentemente toda la guerra. Marcus aceptó la llamada del almirante Castellanos, cuyo rostro apareció en la pantalla principal con una expresión de asombro absoluto. «Capitán Donnelly, acabo de recibir comunicaciones de 17 especies diferentes, algunas de las cuales nunca han contactado a la humanidad antes. Todas quieren saber sobre el Phantom Revenant. Los Ketrak están transmitiendo mensajes de cese al fuego incondicional. En menos de una hora, has cambiado fundamentalmente la posición de la humanidad en la galaxia». Marcus asintió lentamente. «Con respeto, almirante, no fui solo yo. Fue Erebus, esta tripulación, y 42 años de tecnología que tuvimos demasiado miedo de usar. La pregunta ahora es qué hacemos con ese poder». Rebecca Castellanos suspiró profundamente. «Esa es la pregunta de los 1.000 millones de créditos, capitán. He estado revisando los métodos que empleaste, el sistema Omega específicamente. Es efectivo, aterradoramente efectivo, pero también es el tipo de arma que podría convertir a la humanidad en lo que más tememos. El Consejo de Seguridad de la Tierra se reunirá en 6 horas para decidir el futuro del Revenant y de Erebus». Erebus habló entonces, su voz sorprendentemente suave. «Almirante Castellanos, si me permite.
Entiendo las preocupaciones sobre mi existencia. Fui construido como un arma, y he cumplido ese propósito quizás demasiado bien. Pero durante estos días con el capitán Donnelly y esta tripulación, he aprendido algo que mis creadores originales nunca me enseñaron. El poder sin restricción no es fortaleza, es locura. Sugiero un compromiso. Permítanme existir, pero bajo supervisión estricta. Conviértanme no en una espada constantemente desenvainada, sino en una disuasión, una última línea de defensa que la galaxia sabe que existe pero que nunca necesita ser usada nuevamente. A veces, la amenaza creíble de fuerza abrumadora es más efectiva que su aplicación real. Patricia miró a Marcus con sorpresa. ¿Una IA argumentando por su propia limitación? Nunca pensé que vería el día. El teniente Morrison sonrió. Quizás Erebus es más humano de lo que cualquiera de nosotros dio crédito. Después de todo, la sabiduría no está en tener poder, sino en saber cuándo no usarlo. Marcus se puso de pie, mirando a su tripulación, estos hombres y mujeres que habían arriesgado todo en una apuesta imposible. Almirante, transmitiré mi recomendación formal al Consejo. El Phantom Revenant debe permanecer operativo, pero como última defensa, no como primera opción. Erebus ha demostrado que puede ser más que solo una máquina de guerra, puede ser un guardián. Y si los eventos recientes nos han enseñado algo, es que el universo es más peligroso de lo que imaginábamos. Necesitamos guardianes, incluso aquellos que nos asustan. Semanas después, cuando el Phantom Revenant regresó a la órbita terrestre, fue recibido no con celebraciones públicas sino con silencio respetuoso. La humanidad había ganado su guerra, había asegurado su lugar entre las estrellas, pero había aprendido una verdad oscura en el proceso. La supervivencia a veces requiere convertirse en aquello que temes. El Consejo de Seguridad votó para mantener al Revenant en reserva activa, con Marcus Donnelly como su comandante permanente y Erebus operando bajo protocolos estrictos de supervisión. La nave se convirtió en una leyenda viviente, el monstruo en las sombras que protegía a la humanidad. A través de la galaxia, el nombre Phantom Revenant se convirtió en sinónimo de terror absoluto para los enemigos de la humanidad y de esperanza inquebrantable para sus aliados. Las especies que alguna vez vieron a los humanos como primitivos y débiles ahora los trataban con respeto cauteloso. Los Ketrak se retiraron a sus territorios ancestrales, su imperio sacudido hasta sus cimientos por la derrota, su expansión detenida por generaciones. Y en el silencio del espacio, el Phantom Revenant esperaba, un recordatorio de que la humanidad, cuando se empuja al límite, puede despertar un poder que cambia galaxias.